Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Bien, vamos a revisar la primera palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Realmente son frases, no son palabras, son frases, pero el mundo lo considera como palabras y podemos decir que está bien. Son 7 las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y quiero referirme a la primera palabra de nuestro Señor. La primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo pide que el Padre perdone a sus verdugos. Esa fue la primera palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Y bueno, mientras ellos estaban disfrutando de su crimen, nuestro Señor Jesucristo pide perdón por ellos. Sabía que lo que más necesitamos los hombres es precisamente el perdón de Dios. Los hombres a veces somos distraídos, somos crueles, ignoramos la presencia de Dios, somos capaces de ofenderla, pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo está dispuesto a perdonarnos. Las primeras 3 palabras que nuestro Señor Jesucristo dio en la cruz son precisamente para los hombres, dirigidas hacia ellos. Y la primera es esta precisamente. Jesucristo había predicado el perdón de los pecados. Y en esta ocasión Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto estaban echando suertes y repartiéndose sus ropas. Y es que nuestro Señor Jesucristo siempre fue congruente desde el principio hasta el fin. La vida de Jesús es una congruencia total. Lo que Él predicó al principio lo predicó al último. Jesús en Mateo 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte había predicado acerca del perdón. No había ningún dolor, no había ningún sacrificio. Se encontraba enfrente de una multitud que estaba dispuesta a escucharlo. Una multitud amable que podía escuchar su voz. Y ahí predicó sobre el perdón. Jesús pronuncia esta palabra al final de su ministerio, haciendo entonces una perfecto ensamble entre lo que predicó al principio y lo que predicó al final. Jesús enseña sobre el perdón. En Mateo capítulo 5, versículos 38 al 40 dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo,
No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle una carga por 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el reino de los cielos. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre el perdón al principio de su ministerio y al último de su ministerio. Jesús sigue pidiendo perdón por la gente cruel que lo menosprecia hasta el día de hoy. Y damos gracias a Dios porque algún día ese perdón que Él predicó, nosotros lo recibimos también en nuestro corazón. La segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dijo a uno de los ladrones. Me llamó la atención cuando yo revisaba esta palabra, que realmente los ladrones que estaban crucificados, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Jesús, los dos empezaron a burlarse de Jesús y a ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontré en Mateo 27:44. Dice, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con Él. Así es de que los dos empezaron a ofender a Jesús cuando lo vieron ahí crucificado. Le gritaban, no podemos revisar todos los evangelios, tienen muchísimos versículos, pero le gritaban, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, dudando de su poder y de su gloria. Al verlo en esa situación tan dramática, tan crítica como estaba Jesús, se burlaron de Él. Los dos estaban haciendo lo mismo. Pero algo sucedió. Algunos de ellos, en medio de sus burlas y de su sarcasmo, haber puesto los ojos sobre nuestro Señor Jesucristo y haber empezado a observar que Jesús era diferente a cualquier hombre. Y empezó a revisar cómo se había comportado Jesús desde el momento en que pudieron estar juntos. Cómo Jesús fue capaz de sufrir toda esa humillación, cómo Jesús fue golpeado, cómo Jesús de alguna manera no soltó ninguna palabra de blasfemia en contra de esos hombres. Algo le llamó a ese ladrón, que era un hombre de corazón cruel y duro, que no le importaba la propiedad de los demás, que él podría avasallar la ley y se podía aprovechar de los ingenuos. Ese hombre de un corazón cruel puso los ojos sobre nuestro Señor Jesucristo. Algo le llamaba la atención, ese hombre era distinto. Había también acompañado a su compañero de pena en la misma actitud de burla y de escarnio al Señor, pero hubo un momento de quiebre en él que le hizo entender que Jesús era totalmente distinto y que Jesús estaba ahí por la envidia de los sacerdotes. No sé cuántas cosas pudieron haber pasado en su mente y en su corazón, porque este hombre cambió en cuestión de unos minutos. Esa mirada que él tenía fija sobre Jesús y ese pensamiento que él tenía sobre este maestro crucificado empezó de alguna manera a cambiar su actitud, de tal suerte que entonces empezó a gritarle a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y Jesús entonces le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Quiero llamar tu atención en este día tan importante de la historia de la humanidad en que Jesucristo fue crucificado. ¿Cuántos de los que nosotros estamos aquí también hemos murmurado contra Dios y hemos murmurado contra el Señor? Pero yo te invito a que pongas una mirada en Cristo y cambies tu posición. Esto de poner una mirada en el Salvador, como lo hizo el ladrón, no fue nuevo. Déjame decirte que ya se había repetido en la historia. Y quiero llevarte entonces a los hombres que de alguna manera, cuando murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y Dios desató una plaga de serpientes en el desierto, entonces Dios le dijo a Moisés: constrúyete una serpiente de bronce y levántala en un asta, y todo aquel que sea mordido por la serpiente por la murmuración, basta con que miren esa serpiente que tú levantes para que sea sano. Y esto entonces lo hicieron en el desierto. Y Moisés construyó una serpiente de bronce y la levantó en un asta, y todos los que eran mordidos por las serpientes miraban hacia esa serpiente de bronce y quedaban sanos. Las cosas de la Biblia son muy profundas. Déjame decirte algo: la serpiente representa el pecado de los hombres y el bronce siempre representa el juicio de Dios. Acuérdate bien, el primer mueble del tabernáculo, el gran altar rectangular que estaba allí a la entrada del tabernáculo, era un altar que tenía 4 lados y que estaba forrado de bronce. El bronce simboliza el lugar de los sacrificios, el lugar en donde se paga por el pecado. Y estos hombres recibieron un mensaje que se iba a repetir a través de la historia. Moisés recibió la indicación de que construyera esa serpiente de bronce que representaba el pecado, y que el pecado tenía que sufrir un castigo para poder sanar a la humanidad. Ambos simbolismos, tanto el pecado como el castigo por él, estaban representadas en esa serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y dice: y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta, todos los que sean mordidos y miren vivirán. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Así este hombre también puso una mirada de fe sobre su Salvador, pidió perdón, pidió auxilio a Jesús y le dijo: cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Una mirada de fe sobre la cruz de Cristo es la que puede salvar a los hombres. Hebreos capítulo 12:2 dice: fijemos la mirada dice, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Yo le doy gracias a Dios que la salvación de los hombres es a través de una mirada de fe en la cruz de Cristo. No te dicen: pon $1,000,000 de pesos, o pon tu fama, o haz esto, haz aquello. La palabra de Dios dice que solamente debemos de mirar la cruz de Cristo con una mirada de fe. Y cuando tú haces eso, entonces recibes el poder para poder deshacer el pecado de tu persona. Damos gracias a Dios por ello. La tercera palabra que Cristo dio en la cruz fue: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Si te fijas, esas 3 palabras que llevamos son dadas a los demás, son dadas a la humanidad. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera es esta: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Como siempre Jesús se comportó, tratando el bien para los demás
antes de su propia persona. Una vez más, Jesús se preocupa por la que fue su madre adoptiva y se dirige a ella para decirle: mujer, he ahí tu hijo. Ella estaba juntamente con Juan. Estaban los dos ahí presenciando la crucifixión, pasmados, asombrados de lo que estaba pasando. Nunca pensaron que un hombre de tanto bien como Cristo Jesús nuestro Señor pudiera llegar a recibir la maldad de la humanidad de una manera tan atroz como en ese día se estaba haciendo. Estaban asombrados y a la vez totalmente desconsolados al ver cómo moría nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús entonces le dice a ella y a su discípulo que él amaba, les dijo: madre o mujer, le dijo, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Qué amor el de nuestro Señor Jesucristo, ¿no te parece? Qué amor el del Salvador, siempre preocupándose por los demás, supliendo las necesidades de la gente. Antes de fijarse en su persona, se fijó en los otros. Qué ejemplo tenemos tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que viajamos en la vida solos. Cuando llegamos a tener escasez, cuando llegamos a tener enfermedad, cuando algún hijo se nos enferma, cuando tenemos preocupaciones por el que va a pasar mañana, parece ser que luchamos solos con nuestras necesidades. Pero déjame decirte algo, eso es mentira. Los ojos de nuestro Señor Jesucristo están clavados en su pueblo para estar supliendo nuestras necesidades. Había pedido perdón para sus verdugos. También se había acordado del ladrón para decirle que estaría con él en el paraíso. Y en esta ocasión se acuerda de su madre adoptiva y le dice: he ahí tu hijo. No quiere dejarla desamparada. Dice: he ahí tu hijo. Y al discípulo le dice: he ahí tu madre. Acordándose de los demás, nuestro Señor Jesucristo. Es que después del amor de Dios, el amor de una madre es el más grande en el mundo. El hijo, dice una madre, hoy se ha portado mal, pero mañana se podrá portar bien. El hijo quizá no sea tan brillante hoy, pero la madre desea que supere sus metas. Lo que ella no hizo, desea que su hijo lo haga. Y nuestro Señor Jesucristo se acuerda de su madre. Jesús fue condescendiente. Condescendencia es acomodarse por bondad a la necesidad y al gusto de otro. Con María, su madre adoptiva, Jesús no quiso evidenciar. No la nombra por su nombre, no le dice María o no le dice madre, sino dice mujer. En ese momento no quiere comprometerla a ella también. Por eso le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. De una manera anónima, nuestro Señor Jesucristo la encarga con el discípulo y el discípulo también le encarga a su madre. La cuarta palabra es Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de estas tres palabras hacia los demás, Jesús entonces voltea a ver lo que está pasando con él. Y hay una desolación tremenda la que Jesús percibe. Hay una separación del Hijo con el Padre. Es insoportable para él. No puede disimularlo. Él tiene que clamar a gran voz, como está escrito en los evangelios. Y Jesús a alta voz, como dice en el original, clama, grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Revisando esto, podemos nosotros también ver que junto con ello
existe una oscuridad que inundó la tierra. Dice Mateo 27, 45, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había una gran capa de pecados que toda la humanidad había acumulado desde su inicio hasta el último momento. Dios tuvo que juntar todo el pecado de la humanidad y de alguna manera depositarlo sobre Jesús para poder llevar a cabo la justicia. El costo, el precio del pago del pecado es altísimo, de tal suerte que tuvo que haberse interrumpido por esa gran masa de pecado la comunión entre el Padre y el Hijo. Déjame decirte esto: por 3 horas Jesús se separó de su Padre. Esta es la única vez en toda la eternidad en que el Padre y el Hijo se separan. La razón fue la acumulación del pecado de los hombres sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Y cuántas veces también nosotros hemos clamado a eso? Dios mío, hemos dicho, postrados ante el Señor, cuando hemos tenido el sufrimiento por la ausencia de algún familiar, por la derrota en algún proyecto que nosotros tenemos, por la desesperanza que nosotros llegamos a tener por no poder vencer nuestras pasiones. En alguna ocasión yo creo que tú y yo hemos también clamado al Señor Jesús como clamó Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, déjame decirte, nuestro Señor Jesucristo toma en cuenta todas nuestras palabras. A su debido momento, nuestro Señor recibe nuevamente la comunión con su Padre. La quinta palabra es: tengo sed. Y nuestro Señor Jesucristo entonces recibe de alguna manera de parte de uno de los soldados una esponja humedecida con vinagre. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y que se cumplía la escritura, dijo: tengo sed. Juan capítulo 19, 28. Y es que entendemos que no solamente era la sed física la que tenía Jesús. Cuando Jesús hablaba de sed, Jesús también de alguna manera nos hacía entender que hay otra sed, que es la sed espiritual que nosotros llegamos a tener. Jesús habló de sed del alma a la samaritana. En una ocasión Jesús se encontró en el pozo de Jacob juntamente con ella y inicia un diálogo con esta mujer. Esta mujer está acostumbrada a las cosas superfluas, a las cosas sencillas. Esta mujer había vivido siempre de una manera ligera, sin compromisos morales, ni con ella misma ni con la sociedad. Y cuando encuentra a Jesús pensó que era un buen momento para tener una buena charla. Probablemente podría tener un nuevo amigo. Yo creo que le llamó la atención la personalidad sobrenatural de nuestro Señor. Y entonces empezó a querer tener una plática superficial con él. Jesús empieza a decirle, dice aquí los versículos, dice: ahí estaba en el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Ella contestó: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y la mujer contesta a Jesús: pero ¿cómo los judíos no usan nada en común con los samaritanos? La mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Continúa la conversación, dice: Señor,
ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar agua para que dé vida? Y el Señor dice, la samaritana continúa diciéndole al Señor, ¿acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua, le dijo la samaritana, para que no vuelva a tener sed, ni sigue viniendo aquí a sacarla. La samaritana está haciendo un diálogo superficial con Jesús. Pensó que podía evadir cualquier señalamiento que ella presentía de su forma de vivir. Ella presentía que Jesús era un ser diferente. Y entonces está dando contestaciones superficiales cuando Jesús habla con ella. Jesús va al grano del asunto y entonces le dice a la samaritana, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo. Y Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Cuando Jesús le dice prácticamente su vida a esta mujer, la mujer indudablemente queda sorprendida de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a hablar acerca de la adoración. Y le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar es en Jerusalén. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Yo creo que ella trataba de terminar con la conversación, pero en eso el Señor le dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ante eso, el corazón de la samaritana había sido penetrado ya por las verdades que Jesús le estaba diciendo. Entonces la samaritana corrió a su pueblo y les fue a decir, vengan al pozo de Jacob. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y las palabras que estás diciendo ahí al pueblo me llamaron la atención. Porque si nos fijamos son solamente una plática la que Jesús había hecho con la samaritana. Si bien le había dicho Jesús las cosas de su vida íntima, Jesús no le había dicho otra cosa más. Sin embargo, podemos entender que las palabras de Jesús habían entrado al corazón de esta mujer y le hace entender que hay otra sed que ella no había podido satisfacer. Era la sed de su alma. Y es que de alguna manera Jesús sabe que la sed de los hombres no solamente es la sed física. Cuando Jesús clamó en la cruz, sed tengo, no solamente se refería a saciar la sed física de los hombres y las mujeres. Jesús no solamente está interesado en saciar la sed física, sino Jesús está interesado, como le dijo a la samaritana, a saciar la sed espiritual que todos los hombres tienen. Muchos la han querido alcanzar a través del dinero, a través de la fama, a través de la ciencia, pero nos damos cuenta que entre más tenemos, más insatisfechos, más sedientos nos quedamos. Los hombres tenemos una sed más grande que nadie puede suplir, que solamente Cristo nos la puede satisfacer, y es la sed del alma. La mujer entra a Samaria, al pueblo de Samaria, y empieza a predicarles y les dice, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y cuando entonces salió esta multitud, al término de un tiempo dijeron, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es, consumado es.
terminado es, ha completado es. Eso quiere decir consumado es. Nuestro Señor Jesucristo, al probar el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. En la revisión Valera 60 dice: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio completo. Y cuando esto se clamó en el Gólgota, entonces sucedieron estas 4 cosas. El velo del templo que estaba ahí en la ciudad, el que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rompió en 2, de arriba abajo, como dice la Escritura. Esto tiene un simbolismo. El camino a Dios quedaba abierto. El camino al lugar santísimo había quedado despejado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El velo que los separaba había sido roto y había quedado entonces libre el acceso hacia el lugar santísimo. El velo realmente simbolizaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien al haber sido roto entonces dejó libre el camino hacia nuestra salvación. La tierra tembló como testiga de lo que estaba sucediendo. Las rocas se partieron y las tumbas de los santos se abrieron y muchos aparecieron resucitados. Muchos de estos santos aparecieron resucitados en la ciudad de Jerusalén. La séptima y última palabra de nuestro Señor Jesucristo es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de nuestro Señor Jesucristo, la séptima. Y yo creo que todos los que estamos aquí, algún día queremos decir en el último momento de nuestra vida: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos los oyentes, yo creo que están dándome la razón también a mí. No hay mejor lugar para dejar nuestro espíritu que en las manos de nuestro Señor. Dice Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Por último, quiero revisar rápido esto. Era el día de la fiesta, o la preparación de la gran fiesta de la Pascua de los judíos. Y ellos no querían que ningún cuerpo quedase colgado en un madero. Eso sería una ofensa a la santidad de su fiesta. Como perfectos religiosos, entonces le fueron a pedir a Pilato que ordenara que las piernas de los reos fuesen quebradas para provocar una hemorragia masiva en sus cuerpos y acelerar la muerte de estos reos. Así es de que fueron a donde estaban los crucificados, pero se llevaron una sorpresa, porque efectivamente los reos estaban todavía vivos, pero cuando se fueron con el cuerpo de Jesús, encontraron que el cuerpo de Jesús colgaba de la cruz totalmente muerto. Dentro de 2 días vamos a ver, en el domingo de resurrección, vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y resurrección significa vida después de la muerte. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo está colgando de la cruz, pero está totalmente muerto. Y eso lo pudieron certificar sus propios enemigos, los que lo habían crucificado. Jesucristo estaba muerto en la cruz. Así es de que cuando fueron a querer romperle las piernas a Jesús, Jesús ya había muerto. Dice Juan capítulo 19, 33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Y el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Nuestro Señor Jesucristo no se desmayó en la cruz, no quedó inconsciente en estado de coma en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo verdaderamente murió en la cruz del Calvario.
El soldado, al empujar la lanza, solamente encontró sangre y suero, que se refiere aquí en la Biblia como agua. La sangre, cuando está estática, se separan los glóbulos rojos, blancos, y queda un sobrenadante encima, que es precisamente el plasma de la sangre. Esto sucede solamente cuando la sangre está estática, no cuando se está moviendo en el cuerpo. Lo único que encontraron fue precisamente la comprobación de que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Y dice el Evangelio de Juan 19, estas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Cristo se presenta ante el Padre con su propio sacrificio, y se inicia el nuevo pacto en la sangre preciosa de Cristo. Dice Hebreos capítulo 9, 11, dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, Jesucristo, dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino que fue con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y de la ceniza y las cenizas de la novilla rociada sobre las personas impuras las santifica de modo que quedan limpias por fuera. Pero hablando de la sangre preciosa de Cristo, dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Cristo es el mediador del nuevo pacto. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Somos toda la humanidad, recordemos que somos salvos solamente por la fe. Basta una mirada a la cruz de Cristo para alcanzar nuestra salvación. Que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Quiero terminar esta meditación con una oración. Ahí como estás en tu lugar, ahí en tu casa, inclina tu rostro. Si tú eres una persona que no había escuchado esta palabra, este mensaje de las 7 palabras de la cruz de Cristo, que si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que ahí, como estás en tu lugar, ahí en tu casa, cierra tus ojos, inclina tu rostro y hagamos esta pequeña oración. Bendito Padre, te damos gracias. Infinitas gracias te damos, Señor, en este día por la vida de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sabemos, Señor, cuánto dolor hubo de parte de ti cuando te separaste de tu amado Hijo para traerlo aquí a este mundo a sufrir por nosotros. Padre, te damos gracias por haberte desprendido de tu amado Hijo, quien vino a rescatar a los humanos. Cristo, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz, por tu sangre preciosa derramada sobre nosotros para la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Cristo, gracias infinitas. Aceptamos tu sacrificio y ponemos nuestros ojos, nuestra mirada de fe en ti, y te pedimos nuestra salvación. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias.